Hola, Alejandro Huérez Beroeta Goitia nos acompaña en Averigüemos en esta tarde espléndida de otoño. Ha tenido la gentileza de hacer una pausa en su tarea actual de restaurador y de docente para compartir con nosotros ese mundo abstracto, sumamente sólido, que ha merecido premiaciones y reconocimientos importantes. La obra de Alejandro debe ser rescatada por los altos méritos estéticos que tiene. El más importante centro islámico de América Latina, en Buenos Aires, tiene las únicas obras realizadas por un pintor y encontrar en esa pluma y dedicación el homenaje justo para rendir honra a Alá. La versatilidad de la obra de Alejandro se verifica en la dimensión de grandes muestras con material no convencional, serigrafías en madera, impresiones en tacos. Es graduado de la academia que nos honra a nosotros con tantos alumnos y buena docencia, la Academia Conte, y es en la actualidad un referente importante en la plástica del Instituto Superior Ferré. Alejandro, vos has prestado a la consideración pública tus trabajos en distintos tiempos y respecto de diferentes materiales. ¿Cuál fue el que más satisfacción te dio? En realidad, yo creo que el arte contemporáneo tiene que permitirse la libertad de utilizar cualquier material. Si bien al principio fueron tablas pintadas con acrílico, y luego me permití empezar a insertar gubias, a provocar tallas como este bajorrelieve. Luego con el tiempo me di cuenta de que eso a mí no me alcanzaba y entonces empecé a realizar grabados en esas placas. Con el tiempo esas tablas se transformaron en objetos. De manera que en su reproducción, porque yo tengo, como dice Humberto Eco, esto de las listas. Yo tengo a mí me gusta la reiteración de algo, entonces me gusta la serie, me gusta trabajar con series, afirmar la potencia de tu idea y el concepto, reiterando. Exacto, desde la idea primigenia e ir produciendo evoluciones que el espectador vea en la obra. Y entonces aquello que comienza muy sutilmente empieza a adquirir potencia, fuerza, y inevitablemente mi actitud neoexpresionista y neopop también me obliga a trabajar con libertad en los materiales. En este momento yo estoy trabajando ya hace mucho, pero ahora más, en objetos grabados y pintados. ¿Y la temática es contemporánea? ¿Abstractas? La temática es universal porque el artista es un ser que siempre está a la expectativa de lo que ve, de lo que percibe, de lo que siente. Entonces, los elementos que uno utiliza no son tan importantes como la idea. Pero aún así, en la técnica neoexpresionista, en la técnica neopop, estamos hablando de neo porque estamos hablando de un posmodernismo contemporáneo que ya está lejos, más de 60 años del pop y ciento y pico del expresionismo, pero que aun cuando son antiguas esas vanguardias, se siguen expresando hoy de otra manera, pero siguen siendo, su espíritu sigue siendo el mismo. Por lo tanto, yo en este momento trabajo con objetos grabados y pintados. En el arte podríamos decir técnica mixta, pero en realidad son objetos grabados. Un pueblo tan conservador, una comunidad un poco cerrada como la es la del todo el Nordeste, ¿cómo reacciona frente a una propuesta estridente como esta? El público tiene miedo a veces cuando ve este tipo de obra. ¿Lo desconcierta? Queda desconcertado porque el público de esta zona
Yo soy figurativo y eso me permite realizar, entrar en el público. Al público correntino le gusta ver y comprender lo que ve. Aún así la abstracción, hay abstracciones, por ejemplo, yo expuse con Lola Turn, una artista correntina de vasta experiencia en la docencia y en el arte, unas abstracciones preciosísimas, bellísimas, ¿sí? Pero al correntino le gusta la figuración. Y yo soy figurativo. Por naturaleza yo soy figurativo. Las técnicas estas sobre color con distintos materiales se centran en ¿cuáles aspectos, por ejemplo? Cuando yo comencé, yo soy restaurador y comencé restaurando, y la restauración es lo que se dice, el que restaura es un artista manco, no puede crear. Y yo llegó un momento en que necesité crear. Entonces, cuando yo empiezo a crear, si bien utilicé algunas técnicas o elementos, traté yo como parte del divisionismo en el color, la aplicación del color puro. Al principio me encontré con que trabajaba sobre objetos casi monocromáticos y utilizaba muy pocos colores. Y un día me di cuenta de que mi trabajo era casi monocromo. Y dije, ¿por qué le tengo tanto miedo al color? Si yo desde la restauración trabajo con colores potentes, puros, impecables. Entonces empecé a trabajar el color. Desde el punto de vista impresionista, la luz es el objeto principal, es el elemento principal que le otorga color a los objetos, a la naturaleza. Y entonces yo empecé a percibir eso. Aún así, me gustaba el color, pero aún así necesitaba de algo más agresivo. El expresionismo tiene elementos que son agresivos, que en la dialéctica demuestran carácter. Y por supuesto en la aplicación de los colores y en los contrastes. Entonces esos elementos son los que a lo largo de mi historia como artista me han acompañado. La utilización de elementos que son populares, por ejemplo el boxeo. El boxeo es un deporte popular que, a pesar de que es un deporte de caballeros, esa popularidad es la que me lleva a mí a construir la obra de boxeo en la que yo apliqué los basamentos del pop, porque coinciden la luz, el color, las formas. Eso muestra nerviosismo, brío, resistencia, vigor, que y muestra otras cosas más, la transpiración, el brillo de la piel, el llanto, el dolor, la mortificación, la quijada del boxeador que está recibiendo un gancho del otro boxeador en el tapiz que ganó el segundo premio OSDE. Sudor. El sudor, la obra justamente se llama Más estrellas que en el cielo, porque está ligando. Qué lindo nombre, ¿eh? Más estrellas que en el cielo. En realidad fue un nombre bastante sencillo, porque el pop también se caracteriza por utilizar elementos muy básicos. Esa mención que hacía recientemente de objetos blandos, ¿qué es técnicamente? El objeto blando ya existía, por ejemplo, en la década del 60 en el Ditela con Marta Minujín, con sus colchones. ¿Qué hice yo? Yo lo que hice fue llevarlo un toquecito más. A mí me gustan los gobelinos, me gustan los tapices antiguos, yo los colecciono. Y entonces pensé, el tapiz debe tener además volumen, debe tener relieve, pero ¿y cómo puedo llevar a eso a un concepto contemporáneo? Entonces trabajé con colores planos, con costura. Tuve que aprender a coser a máquina, que yo no sabía. Igual me sirvió porque eran costuras de cuero, cuerdas, todos los elementos del boxeo. Y también hay otros objetos, porque el arte contemporáneo demitifica todo el concepto de la figura pintada. Prácticamente. Claro, hoy se pueden utilizar cualquier tipo de objetos. Hay una bata de boxeador, que es la bata de los rituales o la bata de los miedos o de las expectativas.
no tiene título en realidad, la obra es sin título. Es una bata que yo realicé tomando medidas de otra bata de boxeo. La hice igual, en otra tela más sintética, como para que aguante, resista. Está sucia, está manchada, porque tiene grasa, tiene la grasa de la vaselina, y tiene adentro su interior. Está presentada como una bata cerrada, pero cuando vos la abrís, adentro, donde debería estar el cuerpo, están todos los rituales que un ser humano cualquiera, no solo un boxeador, ante una situación que le va a provocar una expectativa, por ejemplo, reza o tiene la cintita roja, el escapulario, la fotito de la novia o del novio, el arito que la novia le dijo, toma, guardalo para que te dé suerte. ¿Cómo llega tu obra a conocimiento de las autoridades religiosas del centro islámico para encargarte de esta obra monumental? A través de gente muy querida que yo conozco hace muchas décadas. Ellos me comentaron que había un concurso de artistas que querían realizar una obra sobre los profetas. Y entonces, bueno, conversando, llegamos a la conclusión de que yo les podía ofrecer algo que no era tan contemporáneo, porque en realidad lo mío en ese caso es pintura neoimpresionista. Esta obra tenía que tener una característica principal, y es que no podía tener figura, no podía tener elementos que pudieran confundir a cualquier objeto de culto con Alá. Yo tuve que preparar a mi manera las telas para que esa materia viajara y llegara impecable y se mantuviera en el tiempo. ¿Cómo reacciona la comunidad correntina ante la exigencia de la currícula en la enseñanza del arte que vos tenés en la escuela secundaria? El conocimiento del arte es fundamental. Hoy todo está dirigido por el arte. Cuando nosotros entramos en internet, entramos en Google, cuando vamos a YouTube, todo es arte. Todas las impresiones de todos los objetos, las sublimaciones que ahora están de moda. Y además hay una enorme reproducción policultural que antes no existía. Por lo tanto, hoy, para un joven, que generalmente el adulto cree que el joven de arte no sabe nada, hay un gran reconocimiento de la imagen. Los docentes hacemos lo imposible porque el alumno conozca de arte. Y hacerlos conocer especialmente el arte de los últimos 170 años, desde el impresionismo en adelante, pasando por todos los movimientos. ¿Cómo se fija el precio de una obra de arte? No sé cuánto vale una obra. Lo único que puedo decirte a eso es que considero que la obra tiene que ser vendible. Y que la obra se tiene que vender porque los artistas trabajamos, es nuestro trabajo. En nuestro trabajo es hacer arte y también venderlo. Porque atestar nuestros estudios de obra puede ser muy lindo, pero los tres elementos fundamentales en el arte son la obra, el artista y el espectador. Finalmente, agradeciéndole el pensamiento, las opiniones justas y precisas, Alejandro, nos despedimos con el concepto ya incorporado y dominante en Occidente, en las sociedades libres, liberales, pujantes, desarrolladas, que hoy el tiempo es arte. Hasta la próxima. In the beginning,